tal, amigos? Estamos en el espacio del Congreso del Estado de Colima. Soy Olga Yolanda Díaz del Plan y voy a llevar la información reciente de las actividades que vienen desarrollando los integrantes de la 57 legislatura del Congreso del Estado de Colima. En esta ocasión, en primer término, presentaré a usted la participación del diputado José Verduzco Moreno, quien presentó un punto de acuerdo solicitando una partida económica para combatir al dragón amarillo, plaga que azota a la producción limonera del estado de Colima. Sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a efecto de que establezca una partida específica dentro del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, destinada al apoyo de acciones necesarias para combatir, erradicar y atenuar los efectos del dragón amarillo en la citricultura del Estado, estableciendo apoyos emergentes a los productores de cítricos para que mitiguen en lo posible los impactos negativos de carácter económico y social que ocasiona esta enfermedad. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que dentro de sus atribuciones implemente programas especiales de asistencia técnica, de otorgamiento de insumos para el control del insecto vector de la enfermedad, de equipamiento para la realización de aspersiones de plaguicidas y para la reconversión gradual de cultivos de cítricos por otros que tengan adaptación agronómica y demanda comercial, los cuales requieren una demanda similar de mano de obra. Igualmente se sirva incorporar al programa de empleo temporal a efecto de incorporar a los jornaleros agrícolas que han perdido su empleo por la propagación del dragón amarillo, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Según datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la FAO, México ocupó en el año 2010 el segundo lugar a nivel mundial en producción de limón, únicamente por debajo de la India, con una producción de 1.894.000 toneladas. En cuanto a comercio internacional de limón mexicano, durante el 2010, nuestro país ocupó el primer lugar en cuanto a exportación de cítrico, con un poco más de 40.408 toneladas, con un valor de exportación de $17.950.000. Los principales destinos de exportación de limón mexicano son los Estados Unidos y Japón, con prácticamente el 99.90%. Dentro de nuestro país, el estado de Colima tradicionalmente y hasta nuestros días se ha caracterizado por ser uno de los estados con mayor cantidad de producción de limón, así como la calidad del mismo es reconocida internacionalmente. Al respecto, este cítrico cultivado en Colima por su calidad es conocida mundialmente como el oro verde. Además, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, actualizados hasta el mes de febrero del 2012, el estado de Colima ocupa el tercer lugar a nivel nacional con un 20.2% de la producción de limón, con una producción anual de 381.2 toneladas. En función de lo anterior, no cabe duda que este cultivo es el más importante de la entidad, como lo señala el COELIM, al ser 3.200 los productores que cultivan alrededor de 23.000 hectáreas de limón, convirtiéndose en una actividad económica y muy importante para la entidad. Sin embargo, existe una plaga que se registró por primera vez en China en el año de 1919 y que por su origen oriental recibe el nombre de Huanglongbing, que significa enfermedad del dragón amarillo, misma que es transmitida por un insecto llamado Diaphorina citri, que a su vez porta la bacteria Candidatus liberibacter, la que destruye los árboles de cítricos. La enfermedad del dragón amarillo o greening, como ya se dijo, es causada por una bacteria que infecta a la mayoría de las especies de los cítricos, algunas plantas ornamentales, afectando el vigor del árbol, la maduración, caída de fruta, el amarillamiento del follaje y eventualmente el colapso de la planta. Es considerada como una de las enfermedades más devastadoras de los cítricos a nivel mundial, debido a la severidad de los efectos sobre la productividad y la rapidez
con la que se dispersa. En nuestro estado, a partir del año 2009, en que se reconoce oficialmente la existencia de esta plaga en los árboles frutales de limón, fecha desde la cual hay que reconocerlo, ha ido avanzando, poniendo en riesgo el sano desarrollo de la producción de limón y por consecuencia la afectación de una actividad económica primordial en nuestro estado, afectando la cadena productiva del limón y el número de empleos que genera la misma. Ante esta realidad se ha venido realizando esfuerzos por parte de la soberanía de algunos representantes de elección popular en nuestro estado, de la Zagarpa y de los propios productores para afrontar esta problemática, siendo estos los siguientes: la puesta en marcha del proyecto integral para reducir el impacto de la enfermedad del HLB en las plantas de cítricos del estado de Colima fue de importancia en aras de mitigar de una manera directa y efectiva la plaga en el estado de Colima, pues con las acciones que se realizaron a partir de abril del 2011 con el apoyo del gobierno federal se logró atender en los 13 meses de desarrollo del programa a 29,000 productores de todo el país que cuentan con una superficie acumulada de 234,563 hectáreas. Se capacitaron a 4,987 productores y a sus trabajadores y se otorgó asistencia técnica acumulada a 17,060 productores, entre otras acciones que permitieron controlar la expansión de la enfermedad. En aras de satisfacer el interés general del Estado, el Congreso del Estado de Colima, en la sesión ordinaria número 17, celebrada el 31 de julio de este año, aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhortó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se asignaran los recursos económicos necesarios con el fin de que se adopten las nuevas tecnologías de manejo y se apliquen de manera organizada para llevar a cabo las acciones planteadas por el proyecto integral para reducir el impacto de la enfermedad del HLB en las plantas de cítricos del estado de Colima, con el fin de mitigar el impacto de la enfermedad y prolongar la vida productiva de las plantaciones de limón en nuestro estado. Recientemente, la actual senadora de la República por Colima, Isel Saraí Ríos de la Mora, con fecha 11 de octubre del 2012, presentó un punto de acuerdo tendiente a combatir y minimizar los efectos de la plaga del dragón amarillo en los siguientes términos. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, realice las acciones necesarias para combatir y atenuar los efectos del dragón amarillo, estableciendo apoyos emergentes a los productores de cítricos de las entidades afectadas para que mitiguen en lo posible los impactos negativos de carácter económico y social que ocasiona esta enfermedad, a través de la implementación de programas especiales de asistencia técnica de otorgamiento de insumos para el control del insecto vector de la enfermedad, del equipamiento para la realización de aspersiones de plaguicidas y para la reconversión gradual del cultivo de cítricos por otros que tengan adaptación agronómica y demanda comercial, los cuales requieren una demanda similar de mano de obra para evitar en lo posible el desempleo de jornaleros desplazados por la reducción de rendimientos de la producción y la desaparición de plantaciones del cultivo ocasionadas por esta enfermedad. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, realice las acciones necesarias para combatir la plaga del dragón amarillo, además de ampliar la vigencia de la norma oficial mexicana NOM-EM 047 FITO 2009 y que tome las medidas necesarias para instrumentar un programa de empleo temporal que incorpore a los jornaleros agrícolas que han perdido su empleo por la propagación del dragón amarillo. Sin embargo, hasta el momento, no obstante algunos esfuerzos y de varios exhortos que se han realizado a la Zagarpa, los recursos económicos, capacitación y personal para combatir la plaga del dragón amarillo no han sido suficientes para controlar y erradicar el HLB, el cual se ha seguido expandiendo en el territorio del Estado,
que de no tomarse medidas urgentes y eficaces por parte de los órdenes de gobierno federal y estatal, podría provocar que dentro de un periodo de 6 o máximo 8 años pudiera desaparecer el cultivo de limón en nuestro estado. Por lo anterior, es que los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza de esta 57ª legislatura estatal, conscientes de nuestra responsabilidad histórica de coadyuvar en el combate ante esta problemática del dragón amarillo, que afecta a la producción de limón en nuestro estado y por ende la derrama económica y fuente de empleo de miles de colimenses, proponemos respetuosamente al Ejecutivo Federal a efecto de que establezca una partida específica dentro del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, destinada al apoyo de acciones necesarias para combatir, erradicar y atenuar los efectos del dragón amarillo en la citricultura, estableciendo apoyos emergentes a los productores de cítricos para que mitiguen en lo posible los impactos negativos de carácter económico y social que ocasiona esta enfermedad. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que dentro de sus atribuciones implemente programas especiales de asistencia técnica, de otorgamiento de insumos para el control del insecto vector de la enfermedad, de equipamiento para la realización de aspersiones de plaguicidas y para la reconversión gradual del cultivo de cítrico por otros que tengan adaptación agronómica y demanda comercial, los cuales requieran una demanda similar de mano de obra. Igualmente, se sirve a incorporar al programa de empleo temporal a efecto de incorporar a los jornaleros agrícolas que han perdido su empleo por la propagación del dragón amarillo. Lo anterior, sin lugar a dudas, habrá de repercutir en un eficaz y eficiente combate a la plaga del dragón amarillo, incidiendo en mantener una estabilidad económica tanto en la cadena productiva de limón en nuestro estado, como en el sustento de miles de familias que dependen del trabajo que se genera como consecuencia de la producción de limón. Pues si ya el Senado de la República hizo su parte, consideramos que la suma de recursos y esfuerzos por parte del Gobierno del Estado, de los federales, que se asignen en su caso para dicho fin, contribuirán, insistimos, en el combate a dicha plaga y a los beneficios sociales que ello conlleva. Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de acuerdo. También tuvimos en tribuna al diputado Marco Daniel Barajas Yescas, quien presentó un punto de acuerdo para el secretario de Salud, exhortándole a que tengan médicos los fines de semana y días festivos las comunidades que integran nuestro estado. Presento para su análisis, discusión y aprobación en su caso la siguiente iniciativa de acuerdo relativa a exhortar al secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado a efecto de que tenga a bien reforzar la vigilancia hecha por el personal autorizado de esta Secretaría para que los fines de semana labore el médico corresponsal en las comunidades rurales y serreñas a fin de que brinde un servicio de calidad y oportuno, tal como lo merece todo mexicano por ser un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna. Asimismo, se le exhorta a una nueva estrategia para que los centros de salud ubicados en zonas descritas en supralíneas que cuentan con problemáticas de drogadicción, alcoholismo, pandillerismo, etcétera, se reubiquen a los médicos pasantes del sexo femenino por personal de sexo masculino y evitar que corran riesgo o peligro durante su presentación de servicio social de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. En primer término, el artículo 1 de la Constitución General de la República prevé que todo mexicano gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las de las garantías para su protección, por lo que las autoridades, dentro de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos, siendo uno de estos derechos humanos el acceso a los servicios de salud, tal y como lo dispone el párrafo 5 del artículo 4 del mismo ordenamiento. La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado es el órgano responsable de cumplir dicha tarea y resulta importante manifestar que conforme a la estrategia que lleva a cabo,
los centros de salud laboran de lunes a viernes 8 horas, apoyados de enfermeros, de un director en su caso, quedándose el médico pasante solo por las noches sin compañía alguna, excepto en aquellos casos en el que la comunidad requiere 2 médicos pasantes por el número de habitantes, con el riesgo de sufrir un atentado o susto, y únicamente debe atender urgencias. Además, cuenta con un derecho a un día de descanso, ya sea sábado o domingo. Sin embargo, nos encontramos con la situación de que tanto sábados y domingos no cuentan con apoyo, es solo un médico el que atiende, en este caso de acuerdo al siguiente compromiso. El médico que descanse el día sábado tendrá el apoyo del médico que se encuentre más cercano a su comunidad, el cual atenderá a los habitantes de aquel que descansó, y para el día del domingo será el contrario. Así, en el estado de Colima nos hemos percatado que en ocasiones no hay médicos en ninguna comunidad, por lo cual los habitantes se tienen que trasladar no al centro de salud más cercano, como lo establece la ley, sino a la cabecera municipal para poder gozar y disfrutar de un derecho que otorga nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que le ha sido vulnerado. Por lo anterior, se hace un atento exhorto a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado para que lleve a cabo una estricta vigilancia en las comunidades rurales y serreñas, sobre todo los fines de semana, para que los médicos cumplan cabalmente con su obligación y que tanto la política del gobierno como los derechos humanos y garantías consagradas en la Carta Magna se cumplan y se respetan como debe ser. Lo anterior, con la finalidad de que se brinde una atención médica eficiente y oportuna a la sociedad colimense. De lo contrario, se puede tener graves consecuencias, como el hecho que conmovió a la comunidad de Tepames en Colima. Fue lo ocurrido en el año 2009, lugar en el que una mujer embarazada sufrió de un piquete de alacrán y al no encontrarse médico en su comunidad, ni en la más cercana a esta, falleció la persona y obviamente el feto también. Pese a ello, la Secretaría de Salud, por su cuenta, no ha reforzado la vigilancia. Por ello hago el presente exhorto. En otro orden de ideas, es importante mencionar que la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, dentro de su ámbito de competencia, se encarga de ubicar en todos los centros de salud del Estado a los médicos pasantes, tomando en cuenta un criterio que para ellos es primordial, que es el promedio, es decir, se basan en aquel estudiante de medicina que cuente con el mejor promedio para ubicarlo en el centro de salud. En tanto que así sucesivamente se van ocupando todos aquellos centros de salud que cuentan con una mejor ubicación. Para ello, la misma Secretaría cuenta con una estadística basada en la problemática de cada comunidad rural y urbana, y sin lugar a dudas, en la mayoría de las poblaciones rurales serreñas y alejadas, se cuenta con un índice de peligrosidad tal que se encuentran problemas como drogadicción, alcoholismo, pandillerismo, entre otras cuestiones que presentan un riesgo para los pasantes de sexo femenino. Y no obstante, efectivamente se han enviado a dichas comunidades médicos pasantes del sexo femenino, que sin lugar a dudas han padecido diversos sustos por habitantes que sufren los anteriores problemas y que por ahora no ha pasado de eso, de sustos. Para evitar lo anterior, la Secretaría de Salud y Bienestar Social debe tomar en cuenta que las féminas corren un mayor riesgo en comunidad como las problemáticas descritas con antelación, tal como sucedió en el pasado día 17 de los corrientes en una comunidad del estado de Nayarit, donde un médico pasante fue agredida con intento de violación por la comunidad médica. Por lo tanto, la comunidad médica se manifestó y repudió tal hecho, a grado de que la Secretaría de Salud del estado de Nayarit tomó como estrategia de usurpar los médicos pasantes del sexo femenino por pasantes del sexo masculino, puntualizando que la decisión no se trata de cuestiones de género, sino de seguridad y vulnerabilidad. En nuestro estado no llega a tal grado el riesgo de los pasantes, pero es verdad que se han sufrido cuestiones no agradables que sin lugar a dudas causan sustos a los médicos pasantes de ciertas comunidades rurales. Por ello, es pertinente que la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado tome las medidas necesarias tendientes a evitar que suceda un hecho similar como el de Nayarit. No queremos que uno de los trabajos esenciales para el ser humano y más nobles que existe sea truncado por hechos delictuosos en los que las féminas sean las víctimas principales. Por lo tanto, propongo a esta honorable asamblea el siguiente acuerdo. Primero, esta 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado hace un atento exhorto al titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado a efecto de que tenga a bien reforzar la vigilancia hecha por personal autorizado de esta Secretaría para que los fines de semana labore el médico corresponsal en las comunidades rurales y serreñas, a fin de que se brinde un servicio de calidad y oportuno, tal como lo merece todo mexicano,
por ser un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna. Asimismo, se le exhorta a asuma una nueva estrategia para que en los centros de salud ubicados en zonas descritas, en supralíneas, que cuentan con problemáticas de drogadicción, alcoholismo, pandillerismo, etcétera, se reubiquen a los médicos pasantes del sexo femenino por personal del sexo masculino y evitar que corran riesgo o peligro durante su prestación de servicio social. Segundo, comuníquese el presente acuerdo a las autoridades competentes de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito que la presente se someta a discusión y aprobación en el momento de su presentación. Atentamente, Colima Col, 23 de octubre de 2012, representante del Partido del Trabajo, diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Es cuanto, presidente. También tuvimos en tribuna al diputado Manuel Palacios Rodríguez, quien como representante del municipio de Minatitlán leyó una remembranza de lo acontecido en el ciclón que afectó a miles de familias hace ya varios años. Y esta es su participación. Quiero hacer referencia a mi pueblo, a su gente, a la gente que en el pasado se nos fue para dejarnos grandes lecciones, la del amor a la vida, a la sobrevivencia, la gratitud, la esperanza y el amor a la tierra que nos vio nacer. Les quiero hablar de Minatitlán, de mi municipio, de ese lugar serrano que muchos de ustedes seguramente conocen y que como a mí también les debe gustar, porque no es difícil que en un lugar como mi municipio nos guste, y menos cuando valoramos su privilegiado clima, su rico entorno natural, diverso y lo más importante y valioso, su gente. Gente buena como la de todo nuestro Colima, gente de trabajo. Minatitlán se ubica a unos aproximados 750 metros promedio de la cabecera sobre el nivel del mar, con localidades como El Terrero, que sobrepasan los 2,000 metros sobre el nivel marítimo en el mismo municipio, y con una población de 8,500 habitantes, según censo de 2010. El municipio se encuentra en la parte occidental del estado, con una altitud máxima de 2,400 metros sobre el nivel del mar, y una mínima de 400, y limita al sur con los municipios de Manzanillo y Coquimatlán, al oriente con Villa de Álvarez y Comala, al poniente con el vecino estado de Jalisco. Aunque poco se sabe, porque poco se ha difundido, les comparte un apunto histórico que hace tiempo publicó nuestro director de Servicios Documentarios, Noé Guerra Pimentel, en el que señala que la historia de esta población tiene antecedentes lejanos y puntualiza que en 1551, siendo oidor, juez y alcalde mayor de la Nueva Galicia de la Nueva España, Lorenzo Lebrón de Quiñones, dicha región de la provincia de Colima fue encomienda del soldado español Francisco de Santos, zona que nos dice nuestro mismo historiador, originalmente y de antes fue asiento de náhuatl y otomís, y que al paso de los años y debido a la explotación posterior a la conquista de los descendientes de aquella, huyeron a las serranías del Telcruz y Toxín, por lo que dichas tierras en abandono pasaron al dominio del clero, bajo la jurisdicción del curato de la Purísima de Sayula. De igual manera, nos indica el también cronista que en 1833 gran parte del país fue asolado por la epidemia del cólera, morbus, y que huyendo y en busca de pastos para ganado de Zacatecas, salió la familia Figueroa, que llegó a Sayula, Jalisco, y desde allá rentó el rancho El Mamey, para luego emigrar y radicar acá. Casi a la par se avecindaron Felipe Mancilla con sus descendientes, igual que el Francisco Virgen, entre otros parte los fundadores de la ranchería El Mamey, llamado así porque de esa época se cuenta que al noreste de la cabecera municipal había un gran árbol de este fruto, con follaje frondoso, ubicado al centro de un paraje, mismo que durante muchos años fue lugar de descanso y parada obligada de arrieros con tránsito de San Gabriel, Tonalla y Tuscacuesco a Manzanillo y viceversa. Al paso de los años, en la segunda mitad del siglo antepasado, el 19, y ya posterior a la promulgación de las leyes de reforma, las tierras pasaron a ser de la nación y fueron adjudicadas a José María González, quien las heredó a Ceferino Cárdenas, su yerno, formándose así la hacienda El Mamey. En 1862 se nombró al primer comisario de policía, llamado José Figueroa, alias El Viejo. En datos registrales demográficos, el historiador nos dice que para 1884 la comunidad ya contaba con 65 habitantes, por lo que se le concedió llevar el libro de registro civil.
El 6 de febrero de 1891, el sacerdote Víctor Álvarez, con algunos vecinos asociados, adquirió la mitad de la hacienda. Más tarde, en 1903, otra sociedad compró la mitad restante. Fue mucho gracias a esos empeños que por decreto del 25 de junio de 1912, con el gobernador J. Trinidad Alamillo, el Congreso local constituyó el Mamey como municipio, categoría que le fue suprimida anexándolo a Villa de Álvarez. Sin embargo, el 6 de julio de 1917, por gestiones del diputado Elías Arias Figueroa, ante el gobernador Felipe Valle, se le devolvió, siendo nombrado presidente de la Junta Celedonio Bejarano y Adolfo Ruiz Arriaga secretario, quienes tomaron posesión el 18 de enero de 1931. En 1920 se le cambió el nombre del Mamey por el de Minatitlán, en aliento y correspondencia con la incipiente exploración y explotación minera. En 1828, por decreto del 5 de octubre, Minatitlán perdió nuevamente su categoría de municipio, pero gracias a las gestiones del diputado local Porfirio Gaitán Núñez, ante el gobernador Salvador Saucedo, se le restituyó definitivamente la categoría de municipio. Abundando en más notas del mismo historiador, encontramos que contra lo que se conoce a esta jurisdicción territorial, la han azotado por lo menos 3 huracanes. El primero en 1864, llamado la lluvia grande de San Gabriel, que provocó el primer desgajamiento parcial de los cerros aledaños. El segundo, en 1881, que nos recuerda Guerra Pimentel, también generó similares consecuencias. Y el tercero, el del martes 27 de octubre de 1959, llamado Ariel, motivo por el que hoy hago esta remembranza histórica, pues es el que más funestos recuerdos tenemos y tienen nuestros padres y abuelos, dolidos sobrevivientes de aquella tragedia provocada por el deslave que ocasionaron las torrenciales lluvias de ese octubre negro, que hará 53 años este sábado 27. Nos arrebató a los nuestros y con ellos otra vida, luego de arrasar dos terceras partes de la cabecera municipal y borrar más de 80 casas habitadas, dejándonos un irreparable saldo de dolor frente a la difícil pérdida de más de 300 seres queridos, entre familiares y amigos, todos conocidos, todos estimados, todos extrañados, aún hoy luego de 53 años. Muchas cosas han pasado desde ese entonces, igual personas por aquellos senderos que de inhóspitos desde hace medio siglo se convirtieron en rutas de viaje y comercio para atraer la cercanía y el progreso, el desarrollo y la calidad de vida de las familias, que con sentido de pertenencia, por centurías y décadas se han mantenido firmes, haciendo frente a la soledad que imponía la distancia y la indefensión a que los exponía el aislamiento. Como pocos, este lugar, no obstante las tragedias enfrentadas, ha salido avante y se ha mantenido en unidad, trabajo, esforzándose cada día para continuar con su desarrollo en armonía, hasta constituirnos en uno de los municipios más seguros del Estado, lo que nos habla de la condición pacífica e inalterable, unidad de su gente que recuerda y con gratitud y respeto venera a sus ausentes a 53 años de aquella tragedia que terriblemente enlutó a Colima entero. Gracias por su respetuosa solidaridad y atención. Es todo, señor presidente. Importantes los puntos que en esta ocasión tocaron nuestros diputados en la última sesión pública ordinaria que realizaron en el recinto legislativo. Pero también importante es su decisión de tocarlos a fondo y de tener una solución lo más inmediato posible. Esto fue todo en su programa Diálogo Legislativo. Agradezco el favor de su atención y nos vemos en la siguiente emisión.